buenas tardes y ya noches casi. Estamos una vez más en el Florence TV, transmitiendo a través de la señal digital de Belén. También a través de elflorence.com estamos transmitiendo para todo el planeta. Le damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta el hogar de cada uno de ustedes y hoy dándole continuidad a un tema importante que tratamos en el Florence Radio y con nuestro amigo don Claudio Monge. Así es que, Pepe, buenas noches. Buenas noches a la audiencia de www.belendigital.net, una noche más con personajes importantes del ambiente nacional y quién más que don Claudio Monge, precandidato a la presidencia de la República, diputado actual, y que va a conversar con nosotros temas de gran interés que nuestro director va a ir guiando para que ustedes también por medio de Facebook puedan hacer las preguntas, las consultas que tengan, que serán evacuadas por el señor diputado. Así es, don Claudio, buenas tardes y gracias por acompañarnos nuevamente. Muy buenas tardes, don Alberto, Pepe, don Fernando, muy buenas tardes. Un placer estar aquí en este canal y un placer inmenso estar en el Cantón de Belén. Bienvenido, don Claudio. Don Claudio, para dar inicio, bueno, antes que se nos quedó del programa de radio a don Kevin Chavarría, que nos envía sus saludos, excelente, ese diputado es de verdad, fue el primero que fue a la frontera y además en denunciar la cochinada que se estaba haciendo en la trocha. Así es que don Kevin, que nos está escuchando, un saludo, un abrazo y gracias por estar en sintonía. Porque, don Claudio, usted fue, bueno, no solo de los primeros en ir a ver el trillo que estaban haciendo, sino que también fue de los primeros en advertir al nefasto ministro, don René Castro, que algo estaba sucediendo, mientras él estaba pues haciendo lobby en Nicaragua y diciendo que todo estaba bien. Sí, bueno, justamente en este mes de julio, estamos cumpliendo 2 años de haber hecho la primera denuncia formal por medio de una carta dirigida a la señora Presidente de la República, doña Laura Chinchilla, y firmada por los 11 diputados de la fracción del Partido de Acción Ciudadana. Le dijimos, doña Laura, tenemos serios problemas con el dragado del río San Juan, no hay estudios de impacto ambiental, usted no los está exigiendo, usted está permitiendo que se hagan cosas en el río San Juan indebidas. Costa Rica tiene derecho, si bien sabemos que es un río nicaragüense, los convenios y los daudos, resoluciones anteriores de la Corte Internacional de Justicia determinan que cualquier trabajo que se vaya a hacer en ese río, si va a tener implicaciones en territorio nacional, Costa Rica tiene derecho a exigirle a Nicaragua los debidos estudios. No hicieron absolutamente nada, ni siquiera acusaron el recibo de la carta. Le enviamos cartas al ministro de Relaciones Exteriores, le hicimos ver que un país que abolió el ejército hace 60 años, que le apostó a la educación, que le apostó a la cultura, debe tener muy claro que, entre comillas, su ejército verdadero es una cancillería muy fuerte y en manos de expertos. Y aquí se hizo todo lo contrario. Tenemos cartas irresponsables de la Cancillería en las que afirman que no estaba pasando nada, que no había absolutamente nada. Bueno, les tuvimos que decir, mire, Costa Rica ya fue invadida, les mandamos un mapa del lugar y me alegra mucho que Kevin lo recuerde. Les dijimos, está en tal lado, entró el señor Eden Pastora con una brigada, así asá, la pretensión es un canal interoceánico, el tema es petróleo, es gas. Bueno, en esta semana el Congreso de Nicaragua aprobó, ¿verdad?, el presupuesto para la creación del canal. Petróleo, gas, ahí está. Dijimos, todo está relacionado, dragado del río San Juan, la invasión de la isla Calero y luego la trocha. ¿Por qué? Bueno, porque la trocha tiene mucha importancia para cualquier asunto que tenga que transportarse por ahí. Y recordar un dato, digamos que es un dato que la gente no conoce al dedillo, pero que, digamos, 2 años de investigaciones con mucha seriedad nos han dado pues esas pistas.
En el gobierno de don José María Figueres Olsen, su ministro de Ambiente era don René Castro. Curiosamente, el ministro actual. Resulta que ellos emitieron un decreto por medio del cual se volaron de golpe y porrazo 17 artículos del reglamento de la Ley Nacional de Hidrocarburos, justamente los que exigen los estudios de impacto ambiental para la exploración de hidrocarburos, para favorecer a una transnacional que andaba detrás de esas concesiones. Bueno, nadie se dio cuenta de eso. Resulta que esa transnacional ha venido trabajando todos estos años y ya sabe dónde están los yacimientos más importantes. Inclusive elaboró un mapa en el que establece 11 bloques de importancia donde están los hidrocarburos. Y vean qué curioso, de esos 11 bloques, 7 están en la margen derecha del río San Juan, a lo largo de la trocha. El 7 y el 11, que son de los más importantes, uno está en la isla Calero y el otro es la plataforma del Mar Caribe de Costa Rica, mar patrimonial, 800 kilómetros cuadrados, que ahora es territorio en disputa, ya no es territorio costarricense. La Haya tiene que definirlo, dura 5 o 6 años, ¿verdad? Calero y el mar patrimonial, territorio en disputa, no es nuestro, yacimientos poderosos de petróleo, en otros tramos de la trocha. Entonces aquí no estamos hablando de pesetas, no estamos hablando de menú, aquí estamos hablando de una red conspirativa de traidores a la patria que todo lo han venido trabajando durante muchos años para enriquecerse, porque la meta es enriquecerse a cualquier costo. Y ahí todavía no podemos revelar los nombres, pero ya casi lo tenemos confirmado, de algunos nombres de personas que están en la política nacional que hoy día aparecen como propietarios de fincas de casi 1000 hectáreas o más en la zona de La Trocha, justamente donde hay yacimientos. Don Claudio, hace escasos minutos la Presidencia de la República emite un comunicado de prensa donde dice que Lieberman y Garnier actuaron apegados a la legalidad y a la ética. Así fundamenta la señora Presidenta y firma este comunicado la señora Presidenta y dice que ellos no se van. Bueno, probablemente con esta declaración doña Laura nos demuestra que para ella actuar apegado a la ética, ¿verdad?, y a la probidad es ser un corrupto, porque aquí lo que hay es un acto de corrupción desmesurado del ministro Garnier y del vicepresidente Lieberman, que violaron, no solamente violaron la ley anticorrupción, violaron absolutamente todos los principios que tienen que ver con la ética, y además están pasando por encima a una resolución de la Procuraduría, que es el ente del Estado creado por ley para que señale esas cosas, y que dicho sea de paso fue la que emitió hace un año también una declaración en igual sentido que permitió la destitución del máximo jerarca de acueductos y alcantarillados, don Oscar Núñez, que se había ido de luna de miel para México en época laboral, ¿verdad?, con una muchacha allá de una agencia. También había permitido destituir a un viceministro de Trabajo que andaba también en otro tipo de luna de miel allá en Limón con un subalterno y que trató de abusar, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahora resulta que ya no aplica esto. Pero no solamente eso, sino que hay un dato muy importante, y no lo que haya dicho don Leonardo Garnier en el pasado, ¿verdad?, en relación con este tema, porque don Leonardo Garnier en el pasado señaló cosas como la existencia de redes sistemáticas y que daban argumentos risibles. Hoy día le podemos aplicar lo mismo. Esta pieza que les voy a leer es de el Código de Ética del Partido de Liberación Nacional. Para la gente que nos está sintonizando y que nos está viendo, pueden meterse a la web y pueden buscar. Desde el 2003 está el Código de Ética del Partido de Liberación Nacional ahí. Y dice textualmente lo siguiente, y pongan atención costarricenses, porque aquí no se vale que doña Laura de una manera tan irresponsable diga todo lo contrario. Dice, comillas, específicamente, es prohibido al liberacionista en el ejercicio de la función pública hacer cartas de recomendación o usar el poder oficial
o la influencia que surja de él para conferir o procurar servicios especiales, nombramientos o cualquier otro beneficio personal que implique un privilegio a sus familiares o socios, medie o no remuneración. Código de ética del Partido de Liberación Nacional. Entonces ellos mismos están violentando el código de ética de su propio partido. Totalmente, totalmente. O sea, ni siquiera ellos están respetando su propio código de ética. Y doña Laura sabe, porque ellos han participado y saben que están comprometidos con ese código de ética. Ni qué decir ya con la ley anticorrupción, ni qué decir con todas las leyes y los órganos que fueron creados en nuestro país para velar por este cumplimiento. Don Claudio, pero muy interesante, pero los televidentes yo me pregunto, violan la ley, hacen lo que les da la gana, ¿y quién les pone freno? Es que es reiterativo todo lo que se está haciendo lamentablemente en el gobierno de la República. Actos de corrupción a cada rato, las instituciones son debidamente violentadas, saqueadas, por decirlo así, tráfico de influencias terrible, y ni qué decir de la Caja del Seguro, que también es otro tema que vamos a tocar, pero ustedes son la oposición. Se supone que ustedes deben velar por los intereses del pueblo, ¿y qué está haciendo esta oposición? Bueno, aquí también, como este es un programa educativo, es importante recordarle a todas las personas que nos están escuchando que en Costa Rica el poder está dividido en tres. Tenemos el primer poder de la República, que es la Asamblea Legislativa, cuya tarea es legislar, es decir, hacer leyes, construir leyes, mejorar leyes, transformar leyes. Ese es el papel de los diputados, ¿verdad? El papel de los diputados no es andar por las comunidades engañando, ¿verdad? Pidiendo que les maten un chancho porque van a ir, que les alisten el litro de whisky, como hacen los diputados oficialistas, y los heredianos son buenísimos para eso. Van a repartir bonos, a ofrecer esto, a ofrecer trabajo para los familiares, a hacer el vulgar clientelismo. Y eso no es tarea de los diputados. Pero han hecho eso, y entonces mucha gente en el pueblo cree que algunas tareas que no le corresponden al poder legislativo, le corresponden. Por ejemplo, reparar calles, reparar aceras, tapar caños, no, eso le corresponde a las municipalidades y eso le corresponde al poder ejecutivo, es decir, a los ministerios, al Ministerio del Hueco, al Ministerio de Obras Públicas y Huecos, le corresponde al CONAVI. Sobre todo en calle nacional, me imagino. Por supuesto, y así para eso están los ministerios. Entonces aquí, digamos, ¿cuál es el papel de un diputado? Primero, legislar, hacer leyes, y segundo, control político, fiscalizar. Entonces hemos fiscalizado. Les pongo un ejemplo. Hace más o menos 3 meses le pedí una audiencia al señor fiscal general de la República, ese que dicen que fue nombrado por una llamada de don Rodrigo, y le llevé una denuncia de narcopolítica, le llevé una denuncia con fotografías inclusive del lugar, en una playa en Guanacaste, en un cantón del puro norte, señalándole que en una aparente fábrica de otra cosa, ¿verdad?, que está exactamente junto al mar, opera un centro de narcotráfico. Que eso lo sabe el alcalde de la zona, que ha permitido que se construya en la zona prohibida, es decir, en la zona marítimo terrestre, a la par del mar, etcétera. Bueno, hace meses. Hay personas que corren el riesgo de perder su vida porque se han atrevido a buscarnos y no ha dicho nada. Entonces yo digo, ante la pregunta de Pepe, bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué tiene que hacer un diputado? Señalamos lo de la invasión, no pasó nada. Señalamos lo del dragado, no pasó nada. Señalamos hace un año el robo en la trocha. Dijimos, le dije al exministro de Transportes, Francisco Jiménez, en una reunión, don Francisco, vea, están comiendo sopa de tigre, están comiendo sopa de lapa, se están comiendo los felinos. Como los buscadores de oro en California están haciendo fiesta, están aplicando tortuguismo, están cobrando horas que no trabajan. Las máquinas no se mueven.
$250 la hora de tractor, ahora 750 y no hacen nada. No hay supervisores, no hay nadie de CONAVI. El ministro dice, vamos a poner atención, no puso nada de atención. Me reuní con el coronel Juan José Andrade, director de la Fuerza Pública, quien dicen que ahora anda en campaña política por Punta Arenas porque quiere ser alcalde o porque quiere ser diputado. Y le dije, entre otras cosas, a don Juan José, todo esto, lo que estaba pasando, uno dice, bueno, el director nacional de la Fuerza Pública, alguna comunicación tiene, no pasó nada. Todavía en enero, en una de las visitas, trajimos evidencias gráficas de los accidentes simulados, de choques que no existían, que ameritaban una fila de 30, 40 vagonetas cargadas de material y un policía o varios policías cómplices ahí diciendo que había habido un choque y además manifestando que había que esperar de 5 a 8 horas para que viniera un inspector de tránsito a hacer un parte. ¿Por qué? Porque cobran por horas, tortuguismo. Cuando se avisa que está un diputado ahí, Claudio Monge, que además dicen que es un gran sapo y que anda vigilando aquí, etcétera, se arreglaron los carros, se desaparecieron, se fueron. Ningún inspector de CONAVI, ningún inspector del tránsito, ningún inspector del ministerio y se le señala. ¿Qué más podemos hacer, Pepe? Bueno, aquí lo único que falta ya es que el pueblo costarricense se manifieste de la manera más vehemente, por los medios pacíficos, ojalá siempre, pero de la manera más vehemente, para pedir ya la destitución de una serie de cabecillas que, como dice en su propio escrito Leonardo Garnier, forman parte de una red sistemática, en este caso de corruptos. Y la enfermedad número 1 en Costa Rica, esto se llama corrupción, y la corrupción está entronizada justamente en los puestos más elevados del gobierno. Le quiero hacer una pregunta, don Claudio, si me permite. Acá le hicimos esta misma pregunta a Johnny Araya. Estuvo acá hace 2 días o 3. El país vive con los pelos de punta. ¿Por qué? Porque constantemente recibe información de que si no es un escándalo es otro, si no es un acto de corrupción es otro. ¿Es un asunto mediático o de verdad la sociedad está en una situación casi de inacción? ¿Qué pasa? No, es un asunto real, no hay nada mediático, al contrario, me parece a mí que los medios de comunicación masivos han llegado tarde, que están actuando tarde, nos han abandonado realmente a los costarricenses que hemos puesto el grito al cielo y que hemos dado pruebas de que el trabajo que hacemos es serio y que está bien fundamentado, pero es cierto, tenemos un ministro de seguridad que está pintado en la pared, tenemos un ministro de seguridad que no sabe lo que está pasando en el país, los subalternos no le dan información, le detienen información, ¿verdad? No sabe lo que pasa en el propio ministerio, no sabe que la subdirectora de la policía mandó a arreglar su oficina y gastó 160 millones de colones en estos días para arreglar una oficina. No sabe que nombró a un enamorado como chofer propio. Con 160 me imagino que hizo el edificio. Bueno, solo una oficina, pero no vayamos muy allá. Recordemos que la Junta Directiva del Banco Nacional aprobó la remodelación de la oficina por varios cientos de millones de colones. Recordemos que solo 50 metros cuadrados de mármol costaban más de 100 millones de colones para esa oficina. Las cortinas costaban casi 50 millones de colones. Que en el presupuesto de esa junta directiva hay más de 1.000 millones de colones solo para comer, en reuniones, ¿verdad? Y el ministro de Seguridad volviendo, mire, y lo digo porque me lo dijo él personalmente sin preguntárselo. Yo cuando en alguna actividad oficial me encuentro con ministros, etcétera, yo no soy de los que va a sobarle la leva ni los saludo, al contrario, yo soy muy serio porque estoy bravo, porque estoy enojado, porque uno no puede ir a saludar jiji jaja a gente que no está cumpliendo con su deber y que además juró ante Dios y la patria cumplirlo. Y él me vio en la Embajada de Italia y se arrimó don Mario Zamora y me dijo, diputado, el dato que usted dio no es correcto. Yo había dicho que iban 15.000 millones de colones del Ministerio de Seguridad para la Comisión Nacional de Emergencias para regalarlos a los empresarios ladrones en Atrocha. Y él me dijo, no, usted no dijo dato falso. Y le digo, entonces, ¿qué es lo que dije yo? Me dice, no, es que usted dijo que ya los habíamos mandado, todavía no los hemos mandado, pero sí los vamos a mandar. ¿Y saben qué me dijo?
costarricenses que el Ministerio de Seguridad Pública es el ministerio que más economizó este año, que es el que más ha economizado y que le están devolviendo millones de colones a la caja única del Estado porque ellos ahorraron. Y yo me preguntaba, con los problemas de inseguridad que hay en Costa Rica, ¿o creerá él que como el exministro Tijerino, José María, que le tienen policía cuidando la casa cuando ya no es nada del gobierno, o a algunos otros que ya no son funcionarios del gobierno y los tienen con guardas en las casas? ¿Acaso a los costarricenses le cuidan las casas con guardas? Y él economizando dinero, ¿verdad? Y devolviéndole al Estado y mandando plata de la seguridad para esto. Entonces, no son cosas ficticias, son cosas reales. Si vamos al MOP, es lo mismo. Un MOP paralelo, ¿verdad? Un Ministerio de Obras Públicas y Transportes en la sombra, liderado por el vicepresidente Luis Lieberman, que fue el que dirigió esa comisión especial para ver todo este desastre de la trocha. Ellos fueron los que planificaron eso, ¿verdad? Y entonces, cuando vemos eso y lo que está pasando en la Comisión Nacional de Emergencias, una comisión que está en manos de una déspota, que tiene a todo el mundo atemorizado, que tiene a todo el mundo con miedo, que la gente no quiere hablar, donde hay asesores legales que se han ido, han renunciado al trabajo, y ahí la tienen, bueno, porque es muy amiga de la Presidenta, don Claudio, y no se toma. Entonces, ¿qué más podemos hacer en este caso? Ahora el que pueblo tocó, es el que tiene que hacerlo. Tocó el tema del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Está en poder de este medio un documento que fue enviado a los funcionarios del CONAVI que les prohíben dar declaraciones sobre el caso La Trocha porque es de interés del ministerio que no trascienda a la prensa. ¿Qué es lo que está pasando? Imagínese, usted ya está poniéndole mordaza a la gente para que no se manifieste. Vean, don René Castro, siendo canciller de la República, me invitó a una reunión a casa presidencial. Bueno, no me invitó, es mentira, no me invitó. Él invitó al jefe de fracción de mi partido, que en aquel momento era Juan Carlos Mendoza, para hablar del tema de La Trocha. Y Juan Carlos me dijo a mí que lo acompañara, que yo era el que más sabía en este país sobre ese tema. Y fuimos a casa presidencial, inclusive mi compañero me dijo, si no lo dejan entrar a usted, yo no entro. Y fuimos y nos dejaron entrar, estuvimos ahí donde se reúne el Consejo de Gobierno. Estaba doña Laura, estaba Herrero, estaba Francisco Jiménez, estaba José María Tijerino, que fue un rato y se fue, estaba nuestro señor embajador Carrera allá en Israel, que en esos momentos iba para Colombia. Bueno, había un montón de ahí, gente del gabinete. Y resulta que ahí los expertos del Ministerio de Relaciones Exteriores mostraron algunas fotos y alguna cosa de la Calero, y yo le dije, vea, señora presidenta, yo sé más que ellos, yo tengo más información que ellos. Y doña Laura dijo, don Francisco, por favor, le dice, me incorpora al diputado Monge a la comisión especial de Casa Presidencial para este tema. Ya pasaron 2 años y estoy esperando la invitación. Y entonces resulta que a partir de ahí, cuando yo denuncié que sabía que andaban iraníes en la zona buscando fincas, que estaban comprando terrenos, que andaban soldados del ejército de Nicaragua vestidos de civiles en territorio costarricense buscando fincas y comprando fincas en la margen derecha del río de San Juan, se los dije clarísimamente, les mando el mensaje. Es más, métanse al Facebook de Claudio Monge y busquen entradas antiguas para que vean que todo eso está puesto ahí hace años y nunca pusieron cuidado. Y entonces resulta que don René Castro le pide al presidente de la Asamblea Legislativa en ese momento, que era Villanueva Monge, una reunión con jefes de fracción para informar de un caso gravísimo. Y entonces me vuelve a invitar a mí, el presidente de mi fracción, y resulta que dice el señor canciller que se va a manejar, y es que esto tiene que ver con la pregunta de Pepe, que eso se va a manejar bajo la figura de secreto de Estado. Es decir, que lo que dice hable, nadie puede comentar absolutamente nada. Es secreto de Estado. ¿Y saben cuál fue el secreto de Estado que llegó a decir el canciller ahí? ¿Verdad? Lo que yo había dicho ya en la prensa nacional, que aparentemente andaban iraníes, que andaban comprando terrenos, que el canal, etc. Pura paja, mentira, pura mentira. Y entonces, en CONAVI también
¿verdad? Y en Casa Presidencial, este ministerio en la sombra, liderado por Lieberman, también maneja la figura de secreto de Estado. Entonces, ahora hay grandes contradicciones, que inclusive le estaban tirando la culpa a los viceministros. Y la ex viceministra, porque renunció de infraestructura del MOP, dijo, a mí nunca me invitaron, porque lo manejaban bajo secreto de Estado. Entonces ahora don Luis Salas, en el CONAVI, le está diciendo a los empleados, aquí nadie habla, el que habla le cortamos la cabeza, porque esto es secreto de Estado. Y lo mismo están haciendo en otros lugares, en el Registro Nacional, con los empleados que revelaron la información de quienes estaban destruyendo la Caja del Seguro Social, comenzaron a perseguirlos. Es decir, el honesto pasa a ser el perseguido. Entonces, Pepe, estamos realmente ante una situación caótica, trágica, nunca vista en nuestro país, de una irresponsabilidad de dimensiones inimaginables para mucha gente e incomprensibles para la gente honesta. Aquí yo creo que, bueno, que en otro país ya las calles estarían anegadas de sangre. Amigos, estamos en el Florense TV esta noche ya conversando con el diputado Claudio Monge. Les recordamos que pueden también sintonizarnos a través del florense.com. También queremos enviarle un saludo a Paola Aguilar Campos, que dice que nos está viendo desde San Carlos. Así es que un saludo para Paola allá en San Carlos. Y antes de continuar y entrarle al tema que a mí me apasiona, que es nuestro querido Instituto Costarricense de Electricidad, y pedirle explicaciones al diputado Claudio Monge qué se está haciendo con una institución que, como decíamos en el programa de radio, no la pudieron vender, entonces la quieren quebrar. Vamos a hablar sobre el tema, pero antes vamos a ir a un breve corte comercial y ya regresamos. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contigo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Apartotel Oro, su opción en Belén. Cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo, en el centro de San Antonio de Belén, para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.apartoteloro.com. Teléfono 2239-0403. Muy cerca de su casa está su centro comercial La Ribera, con los comercios más especializados en restaurantes, bancarios, supermercado, librería, boutiques, paquetería, tiendas y entretenimiento infantil. Además de servicio en salud como farmacia, clínicas estéticas y dentales y óptica, amplio parqueo y alta seguridad. Visítenos, Centro Comercial La Ribera, 2 kilómetros al oeste del Hotel Marriott en Belén. Teléfono 2239-5005. En Ofimuebles y Remodelaciones nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente. Todo en muebles para su oficina. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951. Servicio de limpieza de tanques sépticos LIE de Flores SRL. Brindamos servicio de excelente calidad en destaqueo de tuberías, transporte de lodos, limpieza de trampas de grasa, disposición final de desechos. Todos nuestros servicios son de excelente calidad y contamos con los certificados de planta de tratamiento al día. Presupuesto teléfono 92 5526. Ahí vamos, don Alberto, regresamos a
al Florense TV con don Claudio Monge, una figura nacional que hoy nos está ilustrando sobre temas de verdad que a uno lo ponen a pensar. Eso del petróleo en la zona norte está como muy encubierto. ¿Cómo está eso, don Claudio? ¿Es así o no es así? Sí, claro. Y ya está la información. El oro negro. Está cuadriculado, el oro negro, etcétera. Vean, ¿ustedes creen que es casual que el gobierno de doña Laura haya emitido un decreto de moratoria a la explotación petrolera por 3 años? Vean que estoy diciendo a la explotación, no a la exploración. La exploración sigue. La explotación por 3 años. ¿Por qué? ¿Qué están preparando? Hace 1 año la emitió, le quedan 2 años. O sea, justo cuando ya termina el decreto. ¿Por qué? ¿A quién le están preparando el terreno? ¿Verdad? Y quiénes aparecen, y eso lo vamos a demostrar, como nuevos propietarios en Atrocha, de enormes fincas, a lo largo de ese trayecto. Ojalá, quiera Dios, que esa trocha hubiese sido para favorecer a los campesinos, pero no es para eso. Obviamente que eso tiene otros propósitos mucho más grandes, que es el traslado quizás de cisternas, quizás de otra cosa, ¿verdad? Y máxime con el anuncio de Nicaragua de la construcción del canal interoceánico, de un aeropuerto de magnitudes internacionales, un aeropuerto que yo señalé que se iba a construir y lo dije, di las coordenadas, dije el lugar, etcétera, dije construido por ingenieros rusos, y la autopista mide 1.800 metros, 1 kilómetro, casi 2 kilómetros. ¿Qué tipo de aviones aterrizan en 2 kilómetros? En la margen izquierda del río San Juan, que ya está construido, ¿verdad? Y todo esto, entonces, aquí estamos hablando de asuntos muy graves, de asuntos muy fuertes, muy pesados. Me huele a militar eso. ¿Verdad? O sea, ¿sí? Que de verdad estos irresponsables nos metieron en un problema mayor. ¿Por qué? Bueno, porque aquí hay que hablar de la geopolítica. Y recordemos que Costa Rica tiene la bendición de haber surgido en un espacio geográfico especial, con un clima especial, casi el 6% de la biodiversidad del mundo, con grandes riquezas naturales. Lleno de ríos. ¿Verdad? Una potencia hídrica mundial, con un clima extraordinario, inclusive los huracanes se arrepienten de camino y se van para otro lado, etcétera. Pero eso nos hace, además, muy codiciados por las grandes potencias, siempre. Don William Walker no vino a saludar aquí la bandera, él vino por un canal interoceánico, ¿verdad? Resulta que siempre se ha sabido por los estudios de las potencias qué tenemos ahí, qué hay ahí. Entonces somos novios, ¿verdad? Somos novios de todas esas ambiciones. Entonces la geopolítica es muy importante porque nos convierte a nosotros en un país muy apetecido, pero muy vulnerable, muy vulnerable, y eso le permite hacer fiesta a esta mara de políticos corruptos que nos desgobiernan desde hace años y que están destruyendo el país. Y entre esos planes está la destrucción del ICE, la destrucción de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es nuestro emblema, y la destrucción de otras instituciones que han permitido fortalecer un estado de bienestar que significa en la práctica un fortalecimiento de la democracia. Don Claudio, precisamente queríamos llegar a ese tema porque, bueno, lo de la trocha ya sabemos que se está hundiendo, al igual que nuestra ciudad, en huecos. Pero nos interesa el tema de la Caja del Seguro Social y del ICE. La Caja ya la conocíamos, pero nos parece increíble cómo, mientras en los Estados Unidos se está tratando de implementar un sistema parecido al nuestro, solidario, aquí tratan de liquidar una institución que todos queremos y defendemos. Aunque eso de defender ya es cuestionable también, porque vemos que cada uno jala para su lado. Un pequeño, háganos una pequeña comentario sobre la situación o cómo percibe usted la situación de estas dos empresas, cómo percibe la situación de la Caja, hacia dónde se dirige, y la última sorpresa, donde la señora presidenta dice que ya lo tenían previsto, pero resulta que el ICE está ya debiendo muchísimo dinero, está perdiendo muchísimo dinero, y eso le abre las puertas a empresas privadas que han venido a apoderarse de todo el sistema de telecomunicaciones de nuestro país.
Sí, justamente eso es parte, digamos, de este gran plan maquiavélico del neoliberalismo para destruir el Estado social de derecho, para destruir el Estado de bienestar y sus instituciones emblemáticas. El ICE, un instituto creado con una visión de muy largo plazo, que ha logrado prácticamente llevar la electrificación al 100% del territorio nacional, al costo, subvencionada para aquellos pueblos, para aquellas comunidades que tienen menos posibilidades de desarrollo, que ha traído la tecnología, una institución que siempre tuvo ganancias, boyante, y a la cual los neoliberales le impusieron trabas para que pudiera invertir, para que pudiera seguir creciendo, para que hiciera negocios, con una serie de obstáculos, sentando gente en la presidencia y en la junta directiva tan nefastos como Eduardo Dorian, como el señor Soto, que está en la junta directiva, gente que llegó ahí a quebrar esas instituciones con un plan premeditado. Y cuando hablamos de Eduardo Dorian, estamos hablando también de la Caja Costarricense del Seguro Social, porque su papel triste fue primero destruir el Ministerio de Educación, ¿verdad? Luego, destruir la Caja Costarricense del Seguro Social. Metió más de 10,000 pegabanderas a la Caja Costarricense del Seguro Social a trabajar. Luego lo mandan para el ICE, y en el ICE comienza también a realizar sus fechorías para destruir esta institución. Un Alejandro Soto ahí en junta directiva, y no solo eso, sino que recordemos también que hay un señor de apellido Burruet, ¿verdad?, que era viceministro de Ambiente, y que por petición de doña Laura se trasladó como asesor al ICE, y está ahí de asesor, y fue el que recomendó que le bajaran la tarifa de electricidad a 4 grandes transnacionales, Sí, a 4 grandes fue un gran transnacionales, escándalo eso, por cierto. y se aprobó bajarle la tarifa a 4 grandes transnacionales que no dejan nada en Costa Rica, que todos se lo roban, y subirle la tarifa a los pobres. Ese señor se llama Andrés Burruet, ahí está, y fue asesor de una de esas empresas antes. Vea qué lindo, o sea, en manos de qué fichas estamos. Y entonces, al ICE con amarras, un ICE que no puede invertir, un ICE que se convirtió en la caja chica del Estado para saquearlo, para llevarse el dinero y que no pudiera invertir, porque dentro de los planes tenían, y esto está, lamentablemente hay que decirlo, dentro del Tratado de Libre Comercio que se firmó en el gobierno de don Oscar Arias, el del memorándum del miedo, ¿verdad?, que era la apertura de telecomunicaciones, el negocio de las telecomunicaciones, donde estaban ahí angelitos de la talla de Carlos Slim y de otros internacionales que venían aquí, claro, a apoderarse, a Movistar el ICE, ¿verdad? Es decir, eso es así, premeditadamente, donde hay jugosos negocios de por medio. Y entonces ahora vienen diciéndonos que el ICE está deficitario, que va a quebrar, etcétera. No, ellos han trazado políticas clarísimas para destruirlo. Primero saqueándolo, ¿verdad?, y segundo con amarras para que no invierta. Y ahora con una tal contingencia eléctrica que no la hay, asustando con la chaqueta del muerto, asustando a la gente con el cuero del tigre, diciendo que nos vamos a quedar sin electricidad y que por lo tanto hay que permitir la apertura, que es la cogeneración eléctrica, pero no para que Alberto, Pepe, Fernando y yo pongamos una represa aquí en San Isidro de Heredia, en el río Tibás. O en San Antonio de Belén. ¿Verdad? O en San Antonio de Belén, en la Quebrada Seca. Es decir, no, ni en Ojo de Agua. Es decir, es para los tagarotes, es para los grandes, para los extranjeros también, que están exactamente detrás de este negocio. Y con la Caja del Seguro Social sucede lo mismo, igual, ¿verdad? Primeros, los grandes empresarios que le deben a la Caja, que no le pagan. Yo señalé en el programa de la Radio 2, la Embajada de los Estados Unidos le debe más de 1,000 millones, la familia de Marco Vinicio Ruiz, embajador en China, le debe más de 1,000 millones en las bananeras que ellos tienen, y ahí la lista es larguísima, de los millones de millones que le deben las empresas a la Caja del Seguro Social. Le rebajan la cuota a los obreros, pero no la reportan a la Caja, ¿verdad? Y entonces, Claudio, ahí quiero hacer nada más una observación. Se dice y a través de las redes sociales también se denuncia eso mismo que usted acaba de mencionar.
Pero ¿qué hace la caja para recuperar esos recursos? O sea, nada, absolutamente ¿qué nada. sucede con eso? Porque es una directriz, o sea, ¿por qué es que se ve y se oye que la caja está en una situación económica difícil? Porque Se está en dice- manos de enemigos de la propia caja. Mire, ¿cómo es posible que haya gerentes ahí que se han prestado para destruir la caja y que los reelijan? O sea, que los hayan nombrado otra vez. La señora Ileana Balmaceda tiene que irse de allí. Allá hay gerentes que debieran estar en la Reforma, cerca de aquí donde estamos. Debieran estar presos porque se han prestado para destruir la caja del Seguro Social para favorecer la medicina privada. Vea que hay hasta expresidentes de la República, accionistas de los más grandes hospitales privados. Ahora resulta que hasta los médicos que forman en universidades privadas los preparamos en la caja del Seguro Social, no nos pagan nada y los mantenemos los costarricenses, ¿verdad? Para ir a trabajar a clínicas privadas. En Liberia están construyendo un hospital solo para extranjeros, inmenso, de cientos de metros cuadrados. De primer mundo, me imagino. De primer mundo, ¿verdad? Y entonces han convertido las clínicas privadas en clínicas hoteles, etcétera. Y ahí aparecen de accionistas los mismos. Entonces, han dejado que la caja muera, ¿verdad? Y quieren que se muera del todo, Que agonice, para ¿no? abrir un sistema disque mixto de atención. Y como señalaba Alberto muy bien, bueno, en estos momentos la primera potencia de la Tierra, los Estados Unidos, acaba de aprobar un plan de salud, ¿verdad? Que es un poquito, ¿verdad? Para que se parezca un poquitico a lo que nosotros tenemos. Bueno, probablemente el Senado se lo va a bloquear, pero bueno, ahí está un país. Mire, Michael Moore viene a Costa Rica y se da cuenta que el documental que hizo sobre estos temas de la salud como SICO, se quedaron cortos con esta mafia que ha estado en todas las instituciones puesta adrede para quebrarlas. Y entonces, emblemático para nosotros, la caja del Seguro Social. Si se nos va la caja, se nos va la democracia, se nos va el país, porque un país que no tiene acceso a la salud es un país que entra en un conflicto irrecuperable. El ICE, igual, porque estamos hablando del ICE, y no solamente en el tema de la electricidad, es que vienen también proyectos importantes como la producción de energía geotérmica en parques nacionales, y tenemos que ver qué significa y quiénes van a, porque yo, por ejemplo, particularmente, soy partidario de que utilicemos la energía geotérmica, aunque esté en parques nacionales, porque las cosas bien hechas sirven, pero no permitir que vengan aquí empresas extranjeras a nuestros parques nacionales a generar electricidad con geotermia, de la cual nosotros no nos vamos a beneficiar. Entonces, el problema es grave, el problema es muy profundo, es integral. Aquí, en síntesis, lo que tenemos es un modelo de desarrollo nuestro que favorecía un estado de bienestar, una mayor participación, un bienestar social mayoritariamente para todos, frente a otro modelo que es un modelo depredador de la naturaleza, destructor del medio ambiente, a costa de todo, que envilece la democracia y que enriquece a unos poquiticos nada más. Amigos, queremos agradecerle a don Heiner Díaz, que nos está viendo en Heredia, y también don Freddy Murillo, que nos está escribiendo acá por el teléfono, por la sintonía que tienen, y don Gilbert Salas, que también le manda un saludo, don Claudio, en Santa Bárbara de Heredia. Así es que, don Gilbert, por cierto, un luchador de la ecología ya en Santa Bárbara. Un luchador de la ecología, es una persona que siempre ha tratado de que las cosas sean como deben ser. Un gran saludo a don Gilbert, un gran amigo. Un ángel del agua, un defensor del agua inclaudicable, un hombre que desde que lo conozco como un gran defensor de los recursos naturales, no solamente de su cantón, sino de toda la provincia y de todo el país. Ahí en las tareas más importantes que convoca la patria, ahí he visto siempre yo a don Gilbert Salas. Así es. Don Claudio, bueno, nos queda más que hablar, pero pasemos a otra institución. Esto donde de la que hablemos hay problemas, de la que hablemos hay corrupción, esto no tiene fin. Y hablemos del INSS. El INSS, dirigido por una persona que reta a pelear a un miembro de la junta directiva, una persona cuestionada que salió a escondidas de un aeropuerto en España. En fin, esto es lo que tenemos.
pero va el INSS por el mismo camino que la Caja del Seguro Social y que el ICE. Lamentablemente, esta semana que está terminando, iba yo hacia una de las salas de la Asamblea Legislativa a reunión de la Comisión de Gobierno y Administración, y me topé con un hombre que de primera entrada no identifiqué, pero que donde me vio hizo que se le había caído la billetera, comenzó a ver para el suelo y se devolvió y no me dio la cara. Ya poniéndole atención era el señor Guillermo Constenla, que don Alberto ha identificado como Caperucita Verde. Lo que pasa en el INSS es gravísimo, es gravísimo. Doña Laura lo sabe, se lo hemos advertido igual. Ahora nosotros escribimos cartas y mandamos para que las cosas queden por escrito, ¿verdad? Mire, un hombre que se da el tupé de engañar a la Presidenta de la República y la Presidenta se deja. Este señor se aumentó el salario, él mismo en junta directiva y para los sugerentes en varios millones. Y yo lo denuncié y lo dije, ¿usted con qué cara se autoaumenta el salario en varios millones cuando aquí tenemos en nuestro país más de 600,000 trabajadores que no ganan ni el salario mínimo? Gente que no tiene ni para comprar el diario completo, que va ahí. Niños que si no comen en el comedor de la escuela no comen, porque esa es la verdad. Es decir, gente que en estos momentos está pasando gravísimas necesidades. Entonces, resulta que le pregunté a la Presidenta que como ella, haciendo un llamado a la austeridad, podía permitir que un gerente que nombrado por ella, bueno, nombrado por los áreas, ahí y sus sugerentes se aumentaran el salario de esa forma. Y entonces resulta que el señor Constella dijo que yo mentía, que no era cierto. Doña Laura salió defendiéndolo en todos los medios de comunicación y yo le mandé pruebas de planillas de la Caja Costarricense de Seguro Social donde se demostraba que sí se aprobó el aumento y que ya lo estaba recibiendo. Y le mintió a la Presidenta y la Presidencia lo permitió. Un hombre que permite o que autoriza la compra de un edificio para una agencia de privatización de los seguros para favorecer negocios que se llama Insurance Service, un edificio que está en Curriabat, allá por Plaza del Sol, inservible. Cuando pasen por ahí es un edificio de unos 5 o 6 pisos de vidrios, mal construido, no tenía salidas de emergencia, tenía ventana, tenía baño, tenía nada, de una poderosa familia que tiene una gran tienda famosa en la avenida Central, ahí cerquitita el monumento a Castro Madrid, ¿verdad? Ahí, una tienda grandotota que está ahí a la par, un monumento, donde venden flores. Qué casualidad, financistas de campañas electorales. 800 millones de colones pagó por ese edificio. Y ya le han invertido, entre comillas, más de 1.100 millones de colones para repararlo. ¿Vea qué negocio más brillante? El INSS. Un INSS que está llevando, que está en estos momentos en punto de quiebra, que ha perdido prácticamente toda su cartera. Un INSS que está abaratando servicios a la mitad. Un INSS con Constella que crea un hospital del trauma para los trabajadores que todavía no existe, pero que tiene un gerente y subgerentes que están ganando salarios millonarios y el hospital no existe. Un INSS, ¿verdad?, que manda a uno de sus destituidos por corrupción para Inglaterra como agente, corredor. Un INSS que persigue a sus trabajadores, no puede hablar la gente en el INSS, el terror. Un gerente que amenaza de muerte a un directivo, a don Henry, que es el único que se ha atrevido a señalar cosas ahí en junta directiva. Juntas directivas que se ponen de alfombra, el señor Constella, y que viajan en grupo a hacer negocios. Ese es el INSS que tenemos. Un INSS importantísimo que fue creado también para ayudar al estado de bienestar, porque es un aspecto complementario de la seguridad social en nuestro país, de la salud de los trabajadores, haciendo fiestas. Un gerente que se estrella en su carro y que lo atienden de inmediato brincándose todas las reglas y que lo incapacitan por varios meses y que va a trabajar incapacitado
y que ahora que piden que lo destituyan por eso, dice que más bien debieran de aplaudirlo, cuando él mismo despidió a una empleada del INSS que estaba incapacitada y que fue a trabajar unos días. Entonces, para ella aplica, para él no. Ese señor es parte de todo este tinglado, es parte de todo este tinglado. Y la tarea es destruir al Instituto Nacional de Seguros, es dejarlo en las calles. Ya los agentes de seguros no saben qué hacer, están desesperados. Mire, yo me reúno con ellos permanentemente. Es tanto el trabajo que tenemos que hacer, lo que le roban a la caja del Seguro Social también, porque resulta que ellos con la póliza atienden a los trabajadores accidentados, pero cuando se vence sigue la caja, pero a la caja no le reportan absolutamente nada, y es parte del saqueo que tenemos. Entonces, aquí obviamente, bueno, cuando hemos pedido la destitución del señor Constella, lo decimos con conocimiento de causa, y ahí es donde vuelvo yo, y esto es reiterativo, la señora Presidente no entiende, es autista, no cree, o sea, ¿qué es lo que hay detrás para que personas a las que se les ha demostrado tan desastrosas gestiones no los muevan? ¿Quién los sostiene ahí? ¿Cuál es la intencionalidad de sostenerlos ahí? Pues obviamente que destruir todas esas instituciones para favorecer lo que ellos llaman la apertura, que es simplemente la gran piñata, la privatización, de la cual ellos van a salir todavía mucho más ricos. Don Claudio, hay una institución que ha sido víctima de los ataques de todos o la mayoría de los medios de comunicación, y por ende el pueblo costarricense tiene una percepción pues un poco negativa hacia ellos, que es Habdeba. Ahí cuando se habla de huelgas, de vagabundería, de convenciones colectivas, pero no se dan cuenta o no nadie informa sobre el estado de Habdeba, el abandono que el Estado ha hecho hacia esta institución y el negociazo que se está montando con esta central de terminales. ¿Qué van a hacer ustedes? El último, como diría nuestro pueblo, cartucho es el contencioso que están peleando, y pareciera que es una lucha de Titán o de David contra Goliat. Y el sindicato es David, por supuesto, porque sigue suelto contra burro amarrado. Sí, porque la cosa ahí está difícil, pero la gente no tiene la idea, porque lo único que se le ha vendido, como le digo, al pueblo costarricense es la idea de que son un montón de vagos peleando una convención colectiva. Bueno, aquí lo que me agrada es que usted lo señala como la lucha de David contra Goliat, porque ganó David, y entonces eso nos da una esperanza. Pero obviamente que hay que volver atrás. ¿Quién era el presidente de Habdeba? Costarricenses. El presidente de Habdeba, puesto ahí por don Oscar Arias, se llama Francisco Jiménez, ministro destituido del MOP, el ministro de la trocha, puesto ahí para destruir Habdeba, para regalarlo a capitales extranjeros. Bueno, se lo trajeron de ministro. Él no ha perdido nada, porque si esta cosa sigue y no logramos detener digamos, esta política de entronización de este modelo neoliberal, pues ahí lo vamos a tener, ¿verdad? Entonces, se ha querido satanizar no solamente a Sintrahaf, sino a todos los demás sindicatos que vienen luchando en nuestro país para defender la institucionalidad. Entonces se dice cosas, mire, puede ser que en las convenciones colectivas, que en algunas hay algunos privilegios que vamos a tener que entrar a revisar, porque aquí cuando hay que socarse la faja, hay que socársela todos tenemos que socarla, pero que no vengan a decir, digamos, que la lucha de un sindicato como Sintrahaf no ha sido una lucha a favor de Costa Rica. Igual, le han tenido amarras, no le han permitido comprar nuevas grúas. Este dinero que el gobierno ofreció repartir entre los trabajadores para despedirlos es mucho más en cantidad que lo que se necesita para modernizar los puertos allá en el Atlántico. Y aquí se lo están dando a una terminal extranjera a contrapelo de lo que dice la Constitución. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, varios diputados presentamos una solicitud ante la Contraloría General de la República explicándoles que constitucionalmente, cuando se trata de bienes nacionales, solamente la Asamblea Legislativa puede concesionarlos, no puede la Contraloría, no puede refrendar eso. Bueno, doña Rocío se pasó eso. Vea qué curioso, perdón que le interrumpa. Cuando se está en la huelga con muchachos de Sintrahaf y el gobierno, uno de los puntos del superministro de la presidencia, señor Benavides, es que se sentaba a negociar, pero el negocio, si lo podemos decir, con
terminal no se podía tocar. ¿Eso qué le muestra a usted como diputado de la República, esas declaraciones de una persona muy amable como es el señor Benavides? Bueno, yo inmediatamente hubiera roto las negociaciones y me voy, porque ese es el punto fundamental. No solamente, y aquí no voy a hablar del crimen ambiental que ahí se va a cometer, porque se van a destruir acuíferos, se van a destruir zonas importantes del Mar Caribe, se van a destruir fuentes de agua fundamentales, humedales, etcétera. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la parte económica. Es decir, una cosa tan importante como los puertos, y en este caso Moín, por donde ingresa la mayor cantidad de divisas a Costa Rica, que tenga a ese pueblo con hambre, con necesidades, una de las provincias más atrasadas de Costa Rica, y que no le permitan invertir a una empresa como Habdeba, nuestra propia del Estado, que con un poco de apoyo del Estado puede modernizarse y estar a la altura de todos los muelles del mundo, es una cosa que nos hace a nosotros fortalecer toda vez más la argumentación que venimos manejando, en el sentido de que el modelo que ellos están impulsando es el modelo de la destrucción de lo que es nuestro, de lo que es propio, de lo que nos da fortaleza para fortalecer capitales extranjeros y sus propios capitales, a costa de la soberanía, a costa de la dignidad, a costa absolutamente de todo, hasta de la Constitución. Entonces, en el caso, digamos, ahora del contencioso, bueno, la esperanza es eso, que el contencioso diga que lo actuado es indebido y que las cosas vuelvan a su cauce y que de verdad podamos invertir ahí. Nosotros los diputados progresistas, digamos, estamos casados con el tema, estamos apoyando a la gente de Sintrajaf, que está tratando de salvar, digamos, ese emporio, porque es un emporio que le da a Costa Rica riqueza para fortalecerlo, así como el ICE, así como la Caja, así como el INSS y como otras instituciones. Pero bueno, aquí usted me habla de un ministro que tiene cara angelical, pero dentro de unos días vamos a sacar unas cosas que son importantes también, que tienen que ver con una isla que se va a concesionar allá en Guanacaste, una isla que se le va a concesionar, ¿verdad? Donde hay gente involucrada que está en el gabinete, y otros negocios también, muy raros también, porque todo aquí se trata de negocios a contrapelo de la ley, ¿verdad? Y de los muelles es uno de ellos, lamentablemente, Pepe. Es interesante porque mientras en Panamá se luchó para que el canal de Panamá regresara a manos panameñas y lo están administrando bien, aquí nos damos el lujo de obstruir a Habdeba, que podría tener una terminal bien moderna que garantizara las divisas, entradas y salidas al país, pero es más fácil hasta crear una isla artificial en el mar con tal de favorecer a los intereses de una transnacional holandesa. O favorecer también el establecimiento de marinas y atracaderos turísticos, que es una ley que ellos aprobaron y que la Sala declaró inconstitucional, y aún así la están aplicando para favorecer el establecimiento de ese tipo de emporios que vienen a convertirse después en violaciones de aduana, en proxenetismo, en prostitución, en narcotráfico, porque no hay ningún control sobre esas marinas y que no le traen ningún valor agregado a las comunidades. Esa es la política. Les voy a contar una anécdota rápidamente sobre la fotografía de los expresidentes de la República que está en la Asamblea Legislativa. En el Salón de Expresidentes estaban las montañitas y una carabela. Hay gente que dice que a partir del señor Arias para acá, los presidentes lo que quieren es que les pongan un yate, ¿verdad? Un yate. Bueno, y eso es parte de la iniciativa popular, y eso tiene un gran significado, una gran representación, una gran imaginación popular, ¿verdad? Porque de lo que estaba hablando de esa anécdota es también del cambio de paradigma. Es decir, nos quieren realmente quitar nuestro país. Aquí no se va a hablar de este país, hay que hablar de nuestro país, es nuestro país, y tenemos que defenderlo a toda costa y a cualquier riesgo. Bueno, amigos, lamentablemente se nos ha ido ya la hora, volando otra vez, y se nos quedan temas, como siempre, muy importantes que tratar, pero que vamos a seguirle dando seguimiento, y vamos a pedirle a don Claudio esa exclusiva de esa isla que nos interesa muchísimo informar a todos los costarricenses, para que al final usted, amigo televidente, pueda formar opinión y tomar decisiones pensadas. Aquí no se trata ya de partidos,
se trata de personas. Y aunque los partidos políticos nos van a seguir ofreciendo listas cerradas, pues entonces escojamos las mejores personas y pues pongámosle el voto, porque como dijo don Claudio, aquí se trata de decir nuestro país, no nuestro partido, no nuestros lista de diputados, que ya bastante nos han avergonzado algunos representantes de la provincia herediana. Y si por la víspera se saca el día, algunos de los candidatos de este partido que está en el poder, pues tampoco son dignos de ninguna confianza. Don Claudio, gracias por acompañarnos y buenas tardes. Bueno, buenas tardes, muchas gracias siempre, bueno, que Dios los bendiga y pidiéndole a Dios que me permita llegar a la casa siempre, después de que salgo de cada programa, porque muchas cosas pueden pasar en nuestro país hoy día. Pepe, ¿nos vamos? Agradecerle a la audiencia a www.belendigital.net y de verdad, costarricense, a veces hay que ponerse la camiseta, como cuando hablamos de fútbol, creer en nuestro país, pero para creer hay que defenderlo. Muy buenas noches. A todos los que nos han escuchado y visto a través de la señal del Florense TV, les agradecemos. Que Dios los bendiga, feliz fin de semana y nos volvemos a ver el lunes a las 6.